hoy día un poco sobre lo que es la vivienda andina. Vamos a recordar un poco lo que han visto ustedes en Historia uno, y vamos a ver un poquito ese proceso constructivo, no solamente de la vivienda, sino vamos a aplicar un poco a lo que es la misma tecnología constructiva, ¿bien? De los materiales. No quiero enfocarme hoy día en lo que son los templos, construcciones de carácter monumental, sino más bien vamos a entrar a ver un poco lo que es la vivienda, el espacio y sus características constructivas. Entonces vamos a dar inicio, eh, primero como, diríamos, como una introducción. eh, Podemos decir que nuestro país, Bolivia, es uno de los países más ricos en arqueología. Tenemos una gran cantidad de grupos culturales que se han dado en nuestra región, tanto en la parte de Oriente como en la parte occidental. Son más de 50 grupos diferentes, culturas diferentes, con lenguas diferentes, que están en todo nuestro territorio. Bien, aquí tengo un cuadro cronológico que nos ayuda a ubicarnos en el espacio y en el tiempo. En la parte superior está, diríamos, eh, la parte que corresponde sobre todo a lo que es nuestro altiplano. Vamos a tener la presencia del hombre ya en nuestro territorio hace unos 20.000 años. Son nómadas, cazadores, recolectores, que andan en pequeños grupos, ¿ya? Y han dejado sus huellas en esos abrigos rocosos, abrigos naturales, cavernas, cuevas, tanto en sus instrumentos, los primeros instrumentos trabajados en piedra, como también ya en lo que es el arte rupestre. Ya para el 1600 antes de Cristo vamos a tener ya la formación, los primeros pueblos ya conformados con conocimiento de agricultura, de pastoreo, incluso de cerámica, algunos de ellos ya con metalurgia, ¿no? Ya son grupos bastante conformados. Entonces, en este periodo vamos a tener en la parte del altiplano tres grandes culturas. Eh, la cultura de Chiripa, que abarca la zona del lago Titicaca, está Huancarani, especialmente el lago Popó, la región de Oruro, y lo que es Tiwanaku. Tiwanaku vamos a ver en su primera etapa como una aldea, luego se va a transformar hacia principios de nuestra era en un estado. Es la época clásica, la época de esplendor de Tiwanaku, donde se van a construir esas grandes edificaciones. Aquí tenemos que enfatizar que Tiwanaku va a ser el primer estado en América, ¿ya? La conformación del primer estado americano. Y para el año 700, aproximadamente al 700 después de Cristo, Tiwanaku cambia, vuelve a transformarse en un imperio. Es la época de expansión de Tiwanaku. Y del mismo modo podemos aseverar con toda certeza que viene a ser el primer imperio que se da en nuestra América. Hacia el año 1200 es el colapso de Tiwanaku. Vamos a ver cuáles son los motivos, razones de este colapso y el surgimiento de lo que llamamos el periodo de los señoríos aymaras, ¿no? El periodo post-Tiwanaku, señoríos aymaras, también está la cultura moyo y más tarde vamos a tener la presencia ya del Incario, ¿no? 1825, bueno, perdón, a partir ya de 1532 se produce la conquista de nuestra área
Perú, Bolivia, y 1825 el inicio de lo que es ya la República. El cuadrito de más abajo nos está mostrando lo que está sucediendo, qué culturas se van dando paralelamente en la región de los valles y los llanos. Abajo, donde está el mapita de América del Sur, qué culturas simultáneamente se están dando en nuestra América, y ya mucho más abajo, qué culturas se desarrollan en el resto del mundo, ¿no? Para tener una idea de la ubicación cronológica que se da en esta etapa prehispánica. Bueno, les decía que Bolivia cuenta con un desarrollo bastante importante y tenemos alrededor de unos 35.000 sitios arqueológicos en el país, ¿ya? Es casi imposible meter todo esto en un mapa porque hay una superposición incluso de grupos culturales, y en esto en este mapita he tratado de mostrar los más importantes, ¿ya? Los que diríamos son de carácter incluso turístico, ¿no? Que muestran una arquitectura eh, más de carácter monumental, ¿no? Y bueno, hasta la fecha se han hecho investigaciones en más de eh, 3.580 y tantos sitios, ¿no? Que han sido, diríamos, estudiados, investigados, equivale a un 10% de esa totalidad de sitios arqueológicos que tenemos en el país. Bien, en este cuadrito quiero mostrarles algo que es importante, que espero que lo anoten. Eh, el hombre va a ir, diríamos, teniendo varios tipos de relaciones que van a condicionar las características de vida del hombre. La primera relación, vamos a ver, hombre-naturaleza, el hombre con su entorno. Se colgó un poquito del Wow, cuadrito que estabas hablando. O será solo aquí, no sé. Seguiremos, por favor. Gracias. ¿ahora se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Ok. Entonces les decía que este cuadrito nos va a mostrar esas importantes relaciones que va a condicionar la forma de vida del hombre, ¿ya? En esta primera tenemos la relación hombre-naturaleza, el hombre con su entorno, con su lugar de asentamiento. Entonces vamos a ver que primero el hombre empieza a apropiarse de ese espacio geográfico, ¿no? Va apropiándose de ese espacio y, diríamos, va proveyéndose los recursos que le brinda ese espacio geográfico, como alimentos, medicinas, instrumentos y sobre todo los materiales constructivos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de su medio ambiente, el hombre va a responder también con su arquitectura, ¿no? Si el lugar tiene piedra, va a usar la piedra como elemento constructivo, o si es madera, está en áreas boscosas, va a ser la madera como principal material constructivo. Luego vamos a ver que el hombre empieza a transformar ese es su espacio natural, empieza a transformar, empieza a subordinar lo que es la naturaleza, va transformando su medio ambiente y también vamos a ver que va expandiendo en busca de nuevos recursos. Vamos a tener en cuenta que a mayor grado de civilización, mayor va a ser la transformación de ese espacio geográfico. Entonces vamos a tener en cuenta esta relación del hombre con la naturaleza. La otra relación importante es hombre-sociedad. Esto va a darnos las formas de desarrollo social, ¿no? Desde un sistema de clan, puede ser de carácter asiático, germánico, más militar,
puede haber un predominio religioso, teocrático, ¿no? Puede ser un esclavista, en fin, ¿ya? Va a ir conformando, eh, diríamos, lo que es la superestructura, ¿no? Esa forma de desarrollo social. Y la otra relación que hay que tomar en cuenta es la relación hombre-ideología. ¿Cuál es la ideología que prima en esa sociedad? ¿Cuál es la más importante? Generalmente en nuestras culturas ha sido una sociedad más teocrática, religiosa. De ahí que vamos a ver la respuesta en su arquitectura, sobre todo en obras arquitectónicas de carácter religioso, los templos. ¿Ya? Vamos a ver que otras culturas, por ejemplo en la Mesopotamia, diríamos, es una ideología más de carácter militarista. Entonces ahí vamos a ver ciudades fortificadas, ciudades amuralladas, por estas características de su ideología. No se olviden que esta región era una región de tránsito, de paso, ¿no? De ahí que se hace ese tipo de ciudades cerradas, amuralladas, prácticamente como fortalezas, ¿no? En cambio, por ejemplo, la civilización egipcia, por estar aislada, ¿no?, al norte de África, aislada por un tremendo desierto, el mar Mediterráneo, el mar Rojo, ¿no?, se encuentra totalmente aislada, entonces va a prosperar la ideología de carácter religiosa y vamos a ver ahí la construcción de templos, tumbas, más una arquitectura que responde a esa forma de pensar, a esa ideología. Bien, entonces decíamos que eh, cuando llega el hombre a nuestro continente, hace aproximadamente unos 20.000 años, sus primeros asentamientos van a ser estas cuevas, estas cavernas, abrigos rocosos, donde van a ir dejando, les decía, sus primeros utensilios, armas, herramientas y lo que es la pintura rupestre, ¿no?, como símbolo de su paso. Ahí tenemos algunos ejemplos, a ver, de lo que es el arte rupestre. Esta es en la zona más de los valles, donde vamos a ver ese tipo de mascarones, la figura del mono, la taruja, en fin, una serie diríamos, de este arte que se llama el arte rupestre, ¿no?, la pintura rupestre. Si no hay pintura, entonces se machuca con una piedra y se convierte en un petrograbado. Entonces, este tipo de arte está relacionado también con el hábitat. Bueno, les decía que las características va a ser de acuerdo a la región donde van a ir habitando. Por ejemplo, en la zona del altiplano, ¿no?, abunda la piedra, la tola, el ichu, y vamos a ver esa arquitectura que recoge los recursos de su entorno para hacer su vivienda, su resguardo, que en la mayoría de los casos es un resguardo a veces temporal, ¿no?, ya que toda su actividad lo tienen hacia el aire libre, o en zonas diríamos, de mayor temperatura, valles llanos, se va a utilizar la madera, las esteras, son espacios mucho más abiertos. Pero no solamente vamos a tener la vivienda como cobijo, como protección, ¿ya?, sino también vamos a ver una arquitectura de carácter simbólica, que no sirve para habitar, pero nos está mostrando, nos está señalando un sitio de carácter ceremonial, ritual, un sitio de encuentro, una tumba, ¿no? Entonces vamos a ver que este tipo de arquitectura va a surgir junto con esa arquitectura que es el cobijo, la protección. Dentro de la arquitectura simbólica
desde esa piedra, desde ese menjir implantado, ¿ya? Que no es un cobijo, no es un resguardo, sino es un lugar que está señalando, posiblemente un lugar ceremonial, un lugar de culto, un vínculo entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Muchas veces esta piedra implantada está como un falo, ¿no? Que está clavado en la tierra, que está relacionado a la fertilidad, a la fecundidad. No nos olvidemos que son pueblos agricultores, pastores. Bueno, vamos a tener lo que son las taulas, dolmens, semidolmens, lo que son las navetas, ¿no? Más tarde ya aparecerán los obeliscos, las columnas conmemorativas y en lo que es nuestra América, lo que comúnmente llamamos los monolitos, aunque es una palabra que no se debe utilizar. Mono, uno, lito, piedra. O sea, cualquier piedra es un monolito. Cuando esta ya está tallada, esculpida, ya, ya deja de ser un monolito y se transforma en una estela. Su nombre correcto sería una estela. Y mucho más adelante ya vamos a ver cómo se va transformando esta arquitectura de carácter simbólica hasta lo que son nuestros actuales monumentos, ¿no? La Torre Eiffel, por ejemplo, es un menhir moderno, una estructura ya en metal, un menhir moderno, ¿no? Así como lo que son gran parte de nuestros monumentos. Bien, entonces lo mismo vamos a ver en lo que es la vivienda, ¿ya? La vivienda como protección, como abrigo, estas primeras viviendas que simplemente era con el material del lugar. En este caso vamos a ver ramas, cueros de animales, ¿no? Que hacen ese refugio que va a servirles para resguardarse del intemperismo. O vamos a ver este tipo de abrigos, también bastante rústicos, que simplemente es apircar un poco de piedra, ¿ya? Y hacer aprovechar, diríamos, estas oquedades en los valles, cerros, que nos permitan, diríamos, tener un cobijo, un abrigo, un resguardo, especialmente nocturno o del intemperismo que se da en la parte especialmente de nuestro altiplano. Eh, esta, este cuadrito que tengo acá es algo que les va a servir también, eh, cómo se transforma de esa simple aldea, de una aldea eh, ya a un estado, ¿ya? Se tienen que dar varias condiciones. Las condiciones más importantes son 7 que tienen que darse para esta transformación de la aldea ya al estado. La primera es la población, ya tener una cantidad considerable de población, el incremento de su población. En el caso de Tiwanaku, por ejemplo, para pasar de la aldea al estado han transcurrido más de 1000 años, ¿no? Donde se ha ido multiplicando, diríamos, la población. El segundo es el territorio, la consolidación de su espacio territorial, ¿no? Que en el caso de Tiwanaku era el área circunlacustre. El tercero es el gobierno. Ya se establece un sistema de gobierno que puede ser militarista o puede ser teocrático, donde ya van apareciendo la parte que corresponde a leyes, normas, sistemas de tributo, en fin, ya tenemos entonces un sistema de gobierno y aparece lo que es ya la organización del trabajo, la especialización del trabajo, ¿no? Donde ya se da roles a la sociedad, agricultores, pastores, artesanos, guerreros, sacerdotes, ceramistas, metalurgistas, en fin, ¿no? Entonces vamos a ver que se va dando una especialización del trabajo que nos va a dar la quinta condición, que se crea ya una división social, ¿ya? La división o la estratigrafía social de esos pueblos aldeanos
que tenían una sociedad de tipo ladrillo, llamamos de tipo ladrillo, donde simplemente se divide la sociedad en hombres o mujeres, mayores, niños, ya puede ser por sexo o por edad, ¿ya? A una sociedad de carácter cónica o piramidal, donde ya vamos a ver estratos sociales bastante marcados. La sexta condición, tal vez una de las más importantes, es, diríamos, especialmente en nuestras culturas, el manejo hidráulico, el manejo de las aguas, ¿ya? Que diríamos, se van a ir transformando en nuevos sistemas de cultivo. Se hacen canales, acequias, diques, estanques, hasta ríos artificiales, ¿no? Ese manejo del agua va a permitir, diríamos, tener nuevos sistemas de cultivo como los camellones o los sucacoyos que llamamos, las tacanas o andenes, las cochas, lagunas artificiales, en fin, que van a promover una gran producción. Estos nuevos sistemas de cultivo van a crear excedentes en la producción. Ahora vamos a tener gran cantidad de productos que nos lleva a la séptima condición, que ya es el intercambio de productos con otras regiones, con otras latitudes. Ahora se llevan productos de aquí del altiplano hacia la costa, hacia los valles, hacia los llanos, y vamos a tener un intercambio fluido, no solamente de, diríamos, de estos recursos, diríamos, agrícolas, sino también de conocimiento y de pensamiento. Vamos a ver esa fluidez del intercambio. En el caso de Tiwanaku, por ejemplo, era frecuente el intercambio de productos hasta el Ecuador, ¿no? Se traía productos, las conchas espondylus de la zona del Ecuador, la madera de los valles o de los llanos, ¿no? Diferentes productos que se iban intercambiando. Esto también ha ayudado a confeccionar, diríamos, ya un pensamiento, diríamos, una cosmovisión, ¿no? Que es en base a varios principios. El primer principio, el de la dualidad. La dualidad tiene dos leyes, la ley de la complementariedad y la ley de la reciprocidad. Todo tiene que tener su complemento en la primera ley, tiene que tener su par, su complemento. Día, noche, hombre, mujer, macho, hembra, arriba, abajo, en fin, todo tiene que funcionar complementariamente. Y la otra es la ley de la reciprocidad. Este es un principio muy importante en nuestros pueblos. La ley de la reciprocidad es el trabajar en grupo, trabajar en ayu, trabajar en beneficio de la comunidad, ¿ya? Vamos a ver que eh, este principio es importante tanto en la vida común, ¿ya? Es el hoy por ti, mañana por mí, ¿ya? Que todavía se utiliza no solamente en el campo, ya en el campo, por ejemplo, en áreas rurales, cuando una pareja contrae matrimonio, ¿no? Se casan, se juntan, entran en Sirguiñacu, la comunidad entera participa y todos le hacen la casita, ya traen la paja, las piedras, hacen los adobes, en fin, preparan la morada de esta nueva pareja, porque él está obligado, ya, obligado a cuando otra pareja, diríamos, se conforme, está obligado a participar también, ¿no? En esta actividad. O cuando hay una fiesta, me imagino que ustedes han asistido a alguna fiesta, un rutuche, un bautizo, un matrimonio, o pasante de algún santo, en fin, ¿no? Uno va a la fiesta, la comunidad es invitada, participa de esta fiesta, ¿no? Entonces uno va a la fiesta y lleva sus presentes, ¿no? Toca la diana, el ferrocarrilito,
¿no? Con los traguitos, los coctelitos de todo color, y se hace la entrega de estos presentes, que pueden ser, qué sé yo, un juego de platos, unas cuantas cajas de cerveza, en fin. Ahora ya no son cajas, son camiones casi, ¿no? Entonces, y hay alguien que está anotando, que está registrando, ¿no? Porque eso es lo que tiene que devolver cuando otro miembro de la comunidad haga la fiesta, ¿no? Entonces, es algo común que se utiliza todavía. El otro principio es de la trialidad que viene a ser cómo ve el hombre su entorno, que también está vinculado a su arquitectura. Esa trialidad nos muestra tres grandes esferas. El mundo de arriba, ¿no? Que es el Alazpacha, el mundo donde vivimos, donde sembramos, trabajamos, el Acapacha o Caipacha, y el mundo de abajo, el mundo subterráneo, que es el Mancapacha. Vamos a ver esto cómo se relaciona también con la arquitectura, ¿no? El Alazpacha, donde está representado o están, diríamos, los principales dioses, el sol, la luna, las estrellas, de donde viene el agua, en fin, que está representado con el cóndor, el águila o el alcamari, el búho. Y en la arquitectura vamos a ver las construcciones elevadas, las pirámides. En cambio, el acapacha o caipacha es aquellas construcciones que están sobre el nivel del piso, ¿no? Está representado por el puma, eh, la llama, ¿no? Y finalmente el mancapacha, que son las construcciones por debajo del nivel del piso, ¿no? Que los templetes subterráneos, que está representado también por la serpiente, el sapo y el pez. Y entramos a lo que es la parte de la cuatripartición, cómo se divide el espacio en cuatro grandes partes, ¿no? Cómo se divide el tiempo también en cuatro grandes partes, mediante dos solsticios, dos equinoccios. Su sistema de dimensiones, que es de carácter antropomórfico, ¿no? Antropomorfo, que es todo el sistema de dimensionamiento, ¿ya? Que va a tener múltiplos y submúltiplos siempre de 4 en 4. Entonces vamos a ver eh, que la utilización del cuerpo humano, el cuerpo humano se convierte en un parámetro métrico, si quieren, donde diríamos todo está en base a la dimensión del hombre. El hombre en ese momento, diríamos, tenía una altura aproximadamente de 1,60 a 1,61, que ese es el promedio general, diríamos, del hombre en la parte andina. Hemos exhumado cientos y cientos de cadáveres que nos muestran esa proporción, y vamos a ver que el largo del brazo, lo que es la nuca, se va a constituir como un patrón métrico que es de 60 centímetros. Bien, y entramos después a lo que es la quinaridad. La quinaridad está relacionado al arte, a la matemática, ¿ya? Eh, es el sistema numeral es quinario, ¿no? De 5 en 5, y en lo que es el espacio, diríamos como un quinto elemento, es el taipi, el centro, lo que viene a ser el patio, lo que viene a ser la plaza, ¿no? A nivel ya, diríamos, urbano, es ese espacio enorme que es la plaza, o en la vivienda, ese patio donde se hace prácticamente toda la actividad, ¿no? Es el patio donde se hace la reunión, donde se hace, digamos, la relación social, donde se trabaja, ¿no? La vivienda simplemente es un espacio de resguardo, y toda la actividad va a estar relacionado a ese espacio abierto. De ahí la importancia que tiene en la arquitectura el espacio abierto, ese espacio que en la época prehispánica era enorme, ¿ya? Las plazas prehispánicas eran
3, 4 veces de lo que son hoy día nuestras plazas. ¿Sí? Eran espacios sumamente grandes, donde se hacía ahí la fiesta, las reuniones sociales, el comercio, bueno, casi todas las actividades estaban en este espacio abierto. Bien, vamos a continuar. Vamos a ir viendo a través del tiempo cómo va modificándose la vivienda. Tenemos desde la utilización, por ejemplo, del barro, que después lo vamos a ver un poquito más, los putucus, ¿no? La vivienda chipaya. Arriba a la derecha tenemos la vivienda mollo, que es una vivienda muy particular que se da en la parte de los valles mesotérmicos. La vivienda de la costa, que es mucho más abierta, con doble faldón, o la vivienda de los valles, que tiene un vano también mucho más abierto. En cambio, en lo que es el área, diríamos, más del altiplano, vamos a ver que esta vivienda es más cerrada, ¿ya? Ahí en la parte superior tenemos la vivienda de Tiwanaku, al lado está la vivienda de Huancarani, y abajo podemos ver lo que es la vivienda en Chiripa, que es una de las más complejas, ¿ya? Muestra una cubierta a dos aguas con faldones, pero lo interesante es en la parte interior, ¿no? El doble muro, sistema de puertas corredizas, ese doble muro que viene a ser como depósitos, alacenas, ¿no? Que realmente es una vivienda bastante interesante que tiene algunas características térmicas, por ejemplo, ¿no? De depósito. Y estamos hablando de viviendas de hace 3.500 años atrás. No, más tarde vamos a ver ya la utilización de la piedra, la piedra simplemente escogida en un principio, un aparejo totalmente rústico, ¿no? Y más adelante ya se empieza a trabajar la piedra, ya se empieza a cortar para, diríamos, conseguir una vivienda, diríamos, mucho más trabajada. A ver si aquí tengo. Esta es una vivienda actual. A ver, esta es una vivienda actual en una localidad en Altiplano, en Amaguaya. Si ustedes se fijan, la vivienda no ha cambiado en estos 3.500 años. No ha habido cambios significativos en la vivienda en más de 3.500 años, en la parte de rural, digamos. Se sigue utilizando el material del entorno, ¿no? La piedra en este caso, el ichu, la paja brava y el espacio abierto, ¿no? Entonces vamos a tener que se mimetiza prácticamente con su entorno, con su paisaje, al utilizar este tipo de materiales que encuentra, a ver, sí, en esta. Bien, en esta otra vista, bueno, esta es una construcción de carácter religiosa, que es en la localidad de Chiripa, donde estamos haciendo la restauración de este templo, que en parte está en piedra y en barro. Es una arquitectura ya de carácter religiosa. En torno a este espacio, en el caso de Chiripa, se encuentran lo que son las viviendas, ¿ya? Estas viviendas que les decía de doble muro. Ahí tenemos una excavación arqueológica donde nos muestra ese espacio del hábitat y ese doble muro, el muro exterior y el muro interior, y un espacio entre el muro y muro, ¿ya? Que va a servir como depósito, como alacena. Por otra parte, ahí podemos ver cómo estaba más o menos la parte urbana de estos primeros pueblos, todavía de carácter, diríamos, bueno,
tarda harto en pasar de una diapositiva a otra. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, el templete, la parte central, y alrededor del templete lo que son las viviendas. Eh, Uno de los primeros conceptos urbanos, ¿no? Donde va aglutinando el hábitat al lado del área ceremonial. Y esa es la vivienda, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de lo que era la vivienda chiripa, ¿no? Esos dobles muros, esa puerta corrediza, el canal donde se puede apreciar el, esa puerta corrediza que era eh, de madera, o sea, de ramas con telas o cueros de animales. Eh, Podemos más o menos en base a estos hallazgos arqueológicos hacer las características que tenía esta vivienda. ¿Ya? Sería una reconstrucción en base a estas características, donde podemos ver ya los motivos incluso escalonados. En esta otra vista vamos a ver la ranura donde encajaba la puerta. Digamos, a ver, aquí está la puerta, esta es la ranurita que se aprecia en el detalle acá, y cómo encajaba aquí la puerta, ¿no? La puerta. Ah, bien, aquí estamos saltando un poco, pero nos está mostrando ya una vivienda del periodo Inca. Eh, este es en Pilcojaina, es un palacio que nos muestra ya las características, diríamos, la diferencia trapezoidal que se da durante el periodo Inca, ¿no? Algo característico. Podemos reconocer inmediatamente que es una vivienda o una construcción incaica cuando vemos las jambas que se cierran, vale decir, la parte del dintel es más estrecho que el umbral, ¿no? Y otra característica es el número de jambas que tiene, ¿ya? El número de jambas que tiene, los laterales de la puerta. En este caso estamos viendo una triple jamba que nos señala que es una construcción de carácter real. Este era un palacio, ¿ya? Cuando es doble jamba, ya es de una familia, diríamos, de alto rango. Y cuando tiene una sola jamba, bueno, es una vivienda común del pueblo, ¿no? Entonces, también en las entradas te va mostrando las jerarquías de la sociedad, en este caso del periodo Inca. Aquí quiero mostrarles otra vivienda que era una pequeña vivienda de 2 plantas, hecha en base a piedra con argamasa de barro, pero fíjense el patio, ¿no? Esta vivienda constituía en dos plantas y ese espacio que era el patio donde se hacía prácticamente toda la actividad. Esta vivienda corresponde ya a la región de los valles, en Pocona, ¿no? Eh, Igual en esta podemos ver lo que es Samaipata, por ejemplo. Eh, la región de Samaipata, ya entrando a los llanos, eh, toda esa roca esculpida, la montaña entera trabajada, esculpida, la petrografía más grande del mundo, ¿ya? Y en torno a ese centro de carácter ceremonial, religioso, vamos a ver lo que es la vivienda, ¿no? La, Digamos, todo lo que es la vivienda. Y no solamente está la vivienda, sino están principalmente aquí, se destacan lo que son los cuarteles de carácter militar que tenía, diríamos, el Incario, con la intención de abarcar, de penetrar hacia lo que son los llanos. Aquí vamos a ver otro tipo de viviendas. Esta es, diríamos, las viviendas de la cultura Moyo,
que están en torno a un patio, ¿no? En el cual vamos a tener todas las viviendas unifamiliares que constan de dos ambientes, un vestíbulo hacia afuera, hacia el patio, y una habitación propiamente hacia, digamos, en la parte posterior. A este conjunto llamamos un edificio, ¿ya? Que generalmente es un gran patio que tiene alrededor de unas 15, 16 habitaciones, viviendas, ¿ya? Iskanwaya tiene 96 de estos edificios, diríamos. No sé si conocen, han estado por Iskanwaya, que es mucho, mucho más grande que Machu Picchu, ¿no? En cuanto a dimensiones, construcciones, y está al norte de La Paz. Bueno, estas viviendas tienen una particularidad. Aquí podemos ver la parte frontal, que es el vestíbulo, que es abierto, es una zona más calurosa, ¿no? Estamos casi a 1200 metros sobre el nivel del mar, es un área con temperaturas altas, de ahí que ese vestíbulo es abierto. Pero lo interesante es para entrar ya a la habitación propiamente, para entrar, diríamos, al lugar de descanso, se tiene que trepar, subir, las puertas son a manera de ventana, si quieren, que está a una altura por lo menos de 1 metro, ya 1 metro del nivel del piso, se encuentra el acceso, la entrada a la habitación. Esto se hacía con el propósito de resguardarse. La zona ya, como lo decía, es tropical, abunda la serpiente, la víbora de cascabel, entonces era una forma de resguardo, ¿no? Para que puedan dormir tranquilos en la habitación. Ahí vemos una vista también de esta, donde vemos la parte del patio y la parte de las habitaciones. Eh, una de las características del lugar va a ser el dominio de las pendientes. Ya, ustedes se fijan, está prácticamente encerrada en una especie de cañones con una pendiente sumamente alta que llega a veces a 45 grados de pendiente. Entonces ellos se van a constituir en verdaderos ingenieros para hacer plataformas, ¿ya? Sobre los cuales van construyendo estos edificios. Eh, el material que se utiliza, como les decía, va a ser el material que les proporcione su entorno, que generalmente es la piedra pizarra, la piedra laja, ¿no? Que abunda en el lugar, con el cual van a construir. Es una construcción eh, bastante rústica, pero estaban, diríamos, revocadas y pintadas, ¿no? De color rojo, ocre. Todas las viviendas tenían eh, este tipo de pintura y revoque. Aquí podemos ver una de las viviendas donde podemos apreciar un mojón, una piedra implantada, ¿no? A manera de, como les decía, de un falo masculino que está fertilizando, fecundando la piedra, ya que se trata de una cultura ligada íntimamente a lo que es la agricultura, ¿no? La fertilidad, la fecundidad, ese culto es importante, al igual que algunas estelas que nos muestran el doble sexo, ¿no? El femenino y el masculino, como parte de ese sistema religioso que es el, la fecundación, la fertilidad. Aquí tenemos otra vista donde podemos ver la parte del patio, ¿no? Algunas habitaciones y en el patio lo que son las pequeñas cocinas. Ahí todavía podemos ver en el margen derecho ahí los batanes, por ejemplo, ¿no? Los batanes o los moledores de piedra, lugares de producción de maíz, ¿no? Entonces, eh,
tenemos la habitación doble, el vestíbulo, ¿no? La habitación propiamente y, diríamos, esa pequeña cocina hacia el patio. Aquí vamos a ver, vamos a saltar un poco a que es la parte ya más del oriente, donde tenemos Javier, diríamos, ¿sí? Hola, Javier, quería hacerte una consulta. dime. Javier, el tema del Iscanguaya, la tipología de vanos que tenía algo similar a los incas, ¿no? O sea, Sí, ese tiene tipo trapezoidal. tiene una ligera formación trapezoidal. ¿Ya? Lo interesante es que, diríamos, todo Ay, funciona hacia el trapecio en Iscanguaya. Los patios, esos patios que decían, son trapezoidales. ¿Ya? La misma vivienda tiene una conformación trapezoidal, ¿no? Los vanos tienen también la utilización del trapecio. Los canales de riego, su sistema de regadío son canales trapezoidales. O sea, eh, esta utilización del trapecio es una de los sellos ya. que marcan la arquitectura y el urbanismo en Iscanguaya, o en la cultura moyo en general, ¿no? Y de las viviendas con doble muro que nos mostraste, el sistema constructivo era adobe, ¿no? Según lo que se Es, ve un poco. claro, la cimentación y sobre cimentación es piedra, diríamos, escogida, ¿no? Una piedra escogida, Ya. tiene una cimentación y sobre cimentación, y después el adobe. Enseguida quiero mostrarles, por esto estoy apurándome, la utilización de la Ya, tierra, ya, en ya. especial el adobe, ¿no? Las formas de la utilización del adobe. Bien, en esta vista tenemos la parte del Ya, está bien, oriente. gracias. Aquí entramos a lo que es la parte del oriente, ¿no? La parte amazónica, y vamos a tener lo que llamamos las islas artificiales. Tenemos alrededor de unas 20.000 islas artificiales. Cada una de estas islas constituía una pequeña población, ¿ya? Donde estaban los pauichis y lo que son las malojas, las construcciones más grandes. Ahí tenemos, por ejemplo, las construcciones pequeñas que vienen a ser las viviendas unifamiliares, ¿ya? Y las malojas que son, diríamos, una especie de pabellones, todo en base al material también del lugar. Eh, bueno, vamos a entrar un poquito aquí. A, estas no son viviendas, son tumbas, lo que llamamos las chulpas. En este caso estamos viendo las chulpas del área del Sajama. Las muestro porque es el uso del adobe, ¿ya? Y los colores, ¿ya? Los colores. Estas chulpas tienen más de 350, casi 400 años. Están a la intemperie, pero ustedes pueden fijarse, ¿no? Cómo mantiene esos colores vivos, ¿no? Y a ver si es una forma, diríamos, de decoración, ¿ya? En base al mismo trabajo del adobe, incluso de colores, utilizando tierras de diferentes tonos. Ahí tenemos otros ejemplos. Aquí vamos a ver, diríamos, esto lo voy a amplificar más, eh, cómo se utilizaba la tierra. Eh, eh, Tenemos el ejemplo del adobe hecho a mano, se puede utilizar ornamentalmente. ¿No? Estamos aquí todavía con otros ejemplos de estas chulpas decoradas. Eh, bueno, esta es una tecnología que se ha utilizado especialmente en Huancarani, que es la utilización del tepe.
el tepe o la champa que se llama, ¿no? Que es en lugares de bofedales, en lugares húmedos, sacar la tierra con el pasto, ¿no? Con ayuda de un azadón, una barreta, se va sacando a manera de pequeños adobes y se va confeccionando este tipo de viviendas. Pueden ser de planta cuadrada o en este caso de los chipayas, por ejemplo, en planta circular. Algo que es característico, algo que hay que también enfatizar es que generalmente, casi a nivel mundial, ¿ya? Las sociedades que han estado ligadas a lo que es el pastoreo, la ganadería, en este caso la ganadería de auquénidos, camélidos, las viviendas siempre van a ser de planta circular, ¿ya? Mientras que las sociedades ligadas a la agricultura, a la actividad agrícola, vamos a tener las viviendas siempre o en su mayoría rectangulares, cuadradas, ¿no? Es algo que se ha ido repitiendo a través de la historia de la humanidad. Bien, entonces este es el tepe o champa, ¿no? Que es esos pequeños adobes eh, naturales que se va sacando de lugares donde hay el pasto, ¿no? La paja, ¿no? Y se va utilizando a manera de adobes. Otra tecnología es esta, la que es el adobe a mano. ¿Ya? Es un adobe realizado a mano que puede ser en forma de rollos o puede ser también planos, pero no tiene una, diríamos, todavía una, diríamos, esto se va utilizando eh, bastante material orgánico, ¿no? Para hacer una masa eh, pastosa, más compacta, más, y diríamos, la paja trenzada, ¿no? Que da una característica particular a este tipo de adobe. Es sumamente liviano, ¿ya? Por la cantidad de paja trenzada que se introduce, que va a servir también como amarre, ¿ya? Entonces, generalmente aquellas construcciones, las chulpas, por ejemplo, en su mayoría están hechas en base a este tipo de adobe hecho a mano. Otra técnica que se ha utilizado, que es el terrón o la curpa, el terrón o la curpa, que son una especie de bolos, ¿no? De bolos de tierra, ¿no? Pueden ser fabricados en base a tierra, paja, ¿no? Este tipo de terrones o pueden sacarse naturalmente y con esto se van fabricando los muros. Te da una sensación más rústica, pero muy particular. A ver, el terrón. Bueno, aquí estoy mostrando cómo era una vivienda internamente. Si bien es un solo ambiente, este ambiente se dividía generalmente en tres partes. La parte delantera de acceso que da al patio es el área social. ¿Ya? Todo lo que es la actividad social está ligada generalmente al exterior. ¿Ya? La parte central, que es el dormitorio, y generalmente la parte del fondo de la habitación, que es el depósito. Un depósito donde se guarda la papa, el chuño, el charque, bueno, hay cuyeras incluso debajo de las camas, en fin, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ese espacio pequeño, ¿ya? Se le va dando diversidad de usos. A ver, aquí tenemos ya diríamos, el adobe, el manejo del adobe, ya el adobe trabajado mediante moldes. Aquí tenemos los ejemplos, diríamos, actuales de lo que es
la vivienda, que puede ser utilizada con la parte superior, eh, las calaurt, ¿cómo le llaman estas? Eh, lacautas, laca, barro, uta casa, ¿no? Los lacautas que ya son adobes trabajados mediante moldes o el adobe tradicional, ¿no? El adobe tradicional que se utiliza para este tipo de viviendas, especialmente, no solamente en el altiplano, pero podemos, bueno, aquí hay otra técnica que es el tapial. Ustedes se fijan, este tapial que consiste en una especie de encofrado en madera y diríamos, la tierra se va prensando, ¿no? Se va prensando, echándole agua, se va eh, con golpes, se consigue este tipo de muros y podemos ver aquí ya en viviendas actuales, ¿verdad? El uso del tapial. O sea, no necesariamente tenemos que hacer una arquitectura rústica, ¿ya? En base a estos materiales. Ahí podemos ver el uso del tapial en otro tipo de viviendas que son trabajadas exclusivamente en tierra, ¿no? Es otra técnica interesante que se puede utilizar actualmente. Otra técnica, especialmente para áreas bajas, lugares más, diríamos, tropicales, es la quincha, que es, diríamos, el trenzado de ramas o cañas, ¿ya? Con barro. Entonces se puede hacer unos muros bastante resistentes en base a este trenzado e incluso nos permite hacer construcciones de carácter modular, ¿ya? Tipo paneles, que son relativamente livianos, utilizando la madera, la, el, el carrizo, la caña hueca y el barro, ¿no? Nos da, diríamos, resultados bastante interesantes en lo que es la utilización de este material. No solamente, diríamos, se puede utilizar el adobe eh, como vemos, sino se le puede dar también un carácter decorativo. Estos son ejemplos de muros, ¿no? De muros hechos en adobe, con un pequeño revoque, diríamos, de barro, que son más de carácter ornamental. Estos pertenecen a la cultura chimú, en Chan Chan. Ustedes pueden ver los efectos decorativos que se puede realizar con la tierra, ¿no? Entonces, como les decía, no solamente es la utilización del adobe como conocemos ahora, sino también se puede ir dando efectos decorativos bastante interesantes. Aquí tengo ejemplos, les voy a mostrar algunos ejemplos de arquitectura hecha en tierra, en barro. ¿Ya? Fíjense, estas pertenecen al Medio Oriente, todas íntegramente hechas en tierra, en adobe. Aquí tenemos otra, conjunto habitacional de varios pisos, también hecho íntegramente en adobe. O una arquitectura más moderna. A ver, esta es hecho en Chile. Esta que vemos acá es toda en adobe, tierra, pero fíjense ustedes, eh, no es la construcción tradicional, si quieren, ¿ya? Es mucho más, una arquitectura mucho más atrevida que se puede hacer también con este material noble que es el adobe. O estas estructuras también hechas, perdón, a ver, estas son en adobe también, ¿ya? Adobe que se las ha hecho hace poco en Kuwait, ¿no? Es una arquitectura más moderna. Fíjense ustedes los efectos que se puede conseguir con el adobe. O sea, no nos limitemos a la vivienda tradicional, sino estos materiales
podemos utilizarlos, diríamos, con otras, con una arquitectura, diríamos, más actual, más moderna, ¿no? Que nos permita, digamos, tener más plástica en el manejo del adobe. Bueno, estas ya son complementarias que nos muestran cómo es la vivienda en la parte del altiplano. Ese espacio, remarco nuevamente, que es tan importante, ¿no? El espacio abierto, y lo que son las viviendas utilizando los materiales tradicionales del lugar. La utilización de los revoques, que pueden ser de barro. Ahora, el secreto de un buen adobe es hacer macerar la tierra bastante tiempo, ¿no? El macerado, por lo menos unos 30 días, que tiene que macerar con bastante material orgánico. En lo posible se puede aumentar, por ejemplo, bosta de vaca, bosta de camélido, para que la tierra se pudra y tener una pastosidad que nos permita hacer unos adobes sumamente resistentes. Y si se puede añadir a esto un poco de jugo de penca, por ejemplo, de cactus o de peyote, el jugo de estos cactus, podemos conseguir una mayor impermeabilización en el adobe, ¿no? Un adobe que sea mucho más impermeable. Entonces, este es un trabajo que hicimos con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura sobre la arquitectura vernacular, ¿no? Haciendo un rescate de las técnicas constructivas que se daban en el Departamento de La Paz, tanto en lo que es, diríamos, la parte del altiplano, la parte de los valles. Aquí, por ejemplo, vemos ya la utilización en esta de la quincha, ¿no? Que es esos carrizos, cañas o ramas trenzadas, y la utilización del barro, o la parte ya más del trópico, hacia lo que es Apolo, norte de La Paz, ¿no? Donde podemos ver la utilización de la madera, eh, la jatata en las cubiertas, ¿no? De los carrizos, la tacuara, la tacuarilla, el tacuarembó, como elementos constructivos. Entonces vamos a ver la utilización, como les decía, esa relación que tiene el hombre con su entorno, con su naturaleza, que le brinda, diríamos, poder hacer su vivienda. Y esta vivienda se puede mejorar, ampliar, darle otras características bastante interesantes. Y una de las ventajas es el costo, sumamente económico, y puede ser autoconstruido, ¿no? O sea, haciendo incluso mejoras en los adobes, en nuestros materiales, podemos conseguir realmente ventajas bastante interesantes en lo que es las propuestas actuales de la arquitectura. Bueno, eso sería a grandes rasgos digamos, la charla de hoy día.